mis hermanos, como ha dicho el pastor Manuel, esta es la primera de 4 intervenciones, 4 conferencias que estaré disertando bajo la guianza del Señor y para la edificación de la iglesia. Saludamos a todos los hermanos que de distintas asambleas se han congregado para compartir con nosotros durante este tiempo. El día de hoy solamente estaremos viendo una pequeña introducción con relación a este tema tan importante. Permítame compartir aquí. Bien. Elvis, hazme alguna seña si la imagen se ve bien. Ok. Excelente. Oramos a Dios, Padre de toda gracia, de toda misericordia. Delante de ti nos presentamos en esta hora. Venimos en dependencia de ti, reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Te necesitamos en esta hora para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas conforme a las necesidades que tú sabes que hay en cada una de ellas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, la manera en la que he decidido iniciar esta serie de conferencias es la siguiente. Es sabido por todos los estudiantes de la Biblia que esta contiene líneas paralelas. Hay líneas, hay temas en la Biblia que usted lo va a encontrar su inicio en el libro de Génesis y lo va a terminar en el libro de Apocalipsis. Dentro de estos temas, yo simplemente seleccioné 4, hay muchos más. Uno de ellos es las dispensaciones. Este es un tema que abarca toda la Biblia. Otro segundo tema que comienza en el Pentateuco son los pactos bíblicos. Un tercer tema que tiene todo que ver con la nación de Israel son las fiestas hebreas, la fiesta que celebra la nación judía. Este es un tema maravilloso que yo también quisiera motivarles a ustedes a que puedan desarrollarlo en algún momento. Estas fiestas tienen un cumplimiento, te abarcan desde el Pentateuco hasta el libro de Apocalipsis y vamos viendo cronológicamente cómo las fiestas van dando señales importantes con relación a los tiempos finales. Posteriormente, entonces, el tema que nos compete, el tema que se me ha pedido tratar en esta ocasión, las 70 semanas de Daniel. Y pocas personas saben que las 70 semanas de Daniel también tienen su origen en el Pentateuco. Eso lo vamos a ver más adelante, no en la intervención de hoy, sino posiblemente el próximo viernes. Las 70 semanas de Daniel. La hemos distribuido, los temas que hemos de tratar durante estos 4 viernes, estas 4 secciones, la hemos distribuido de la manera siguiente. En primer lugar, ¿qué es la profecía? En segundo lugar, la importancia de la profecía. En tercer lugar, 2 grandes métodos de interpretación. Eso es lo que vamos a estar viendo la noche de hoy en la voluntad del Señor. El próximo viernes estaremos viendo atribulacionismo. Luego estaremos viendo la misma noche del próximo viernes pretribulacionismo. Estaremos viendo también postribulacionismo. Estaremos viendo contexto y panorama del libro de Daniel. Esto lo estaremos viendo el próximo viernes en la voluntad del Señor. La tercera semana estaremos viendo las semanas de años. Aquí comienza todo, semanas de años. Luego estaremos viendo por qué 70 semanas, por qué no 69, por qué no 75, por qué no 80, por qué son solamente 70 semanas. Esto tiene una explicación en la Biblia también. Estaremos viendo en ese tercer viernes también las 70 semanas de Daniel como tal. Estaremos ya adentrándonos al tema y estaríamos terminando esa tercera sección con el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Esto es sumamente importante, por lo cual motivamos a cada uno de ustedes a que puedan seguir con nosotros esta serie de conferencias, esta serie de estudios a través de los próximos viernes. Y finalmente estaremos viendo el rapto de la iglesia, el cuarto viernes, el rapto de la iglesia y la semana número 70. Estaremos analizando algunas posturas, algunas corrientes teológicas que sostienen que la iglesia va a estar aquí
Otros sostienen que la iglesia no va a estar aquí. Estaremos viendo cuál es el concepto que nosotros como asamblea de los hermanos, como templo bíblico, entendemos por la palabra de Dios, que ya Manuel se me adelantó un poco en la introducción que tuvo. El día de hoy entonces estaremos viendo qué es la profecía, importancia de la profecía y dos grandes métodos de interpretación. Ahora bien, al desarrollar un estudio como este, es sumamente importante que nosotros podamos soslayar los métodos que hemos utilizado o la fuente de información que hemos utilizado para sostener o sustentar la exposición misma. Aquí tenemos un libro que no es escatológico, pero es un libro que todo estudiante de la Biblia debe tener y debe consultar y debe estudiar, y es el libro de usos y costumbres de las tierras hebreas o las tierras bíblicas. De este libro hay varias ediciones de varios escritores y todos son de gran importancia porque nos ejemplifican, nos explican de manera más detallada el porqué de algunas cosas con la nación de Israel. En segundo lugar, tenemos la cuenta regresiva del Almagedón. ¿Sí? Yo quisiera permitirme ahora terminar un poquito y quiero presentar estos libros que son sumamente importantes. Usted debe de tener estos materiales en su casa. Si usted es pastor, si usted es estudiante de la Biblia, debería de tener estos materiales que serán de gran provecho y de gran bendición para usted. En primer lugar está La cuenta regresiva al Almagedón. Este es un libro revisado por el doctor Rairi. Es un libro de gran edificación, es un libro que aporta bastante y es un libro que lleva la línea de nuestras asambleas en el aspecto teológico o el aspecto específicamente con relación a la observación de la parte escatológica de las escrituras. En segundo lugar está el libro de Eventos del Porvenir. Este libro de Dwight Pentecost, el doctor Pentecost, es uno de los libros de las obras escatológicas más completas que usted puede utilizar para poder interpretar correctamente la parte de la Biblia que tiene que ver con la profecía y lo escatológico, que es lo porvenir. En tercer lugar, no menos importante, está la obra magistral del doctor Elvis Calvallosa, el libro de Apocalipsis. Es un libro que sé que todos los ancianos de nuestras asambleas lo han consultado y lo han estudiado en algún momento específico. También tenemos que mencionar El príncipe que ha de venir. Es un libro también revisado por el doctor Elvis Calvallosa. Es un libro totalmente escatológico. Es un libro de profecía. Y finalmente, tendría que mencionar también el comentario bíblico del doctor Elvis Calvallosa, el comentario bíblico del doctor Elvis Calvallosa al libro de Daniel, y posteriormente estaremos utilizando la teología sistemática de Gruden. Son estos los materiales que he utilizado para sostener las locuciones y las conferencias que ustedes estarán recibiendo a través de estas 4 secciones iniciadas en la noche de hoy. Habiendo aclarado esto, entonces quisiera que podamos ver cuál es el propósito que perseguimos, cuál es el propósito que la iglesia de Providence persigue con esta serie de conferencias. Bien, mi propósito. El propósito es que al estudiar durante estas semanas este tema, aunque tratándolo por razones de tiempo de manera superficial, este tiempo sirva para incentivar y concientizar a todos los que escuchen sobre la preponderancia e importancia que tiene el estudio de las profecías para el cristiano. Ese es nuestro propósito. Tenemos que recordar que Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 nos dice lo siguiente: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora bien, ¿qué es la profecía? Según el diccionario de la Real Academia Española, este término profecía es definido de la manera siguiente: es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina. Escuche lo que dice aquí y quiero que usted tenga
Si tienen que anotar, es importante que pueda ir haciéndolo, porque estaré mencionando algunos conceptos importantes que usted debe de conocer. ¿Qué es la profecía? Es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Las cosas distantes o futuras. El diccionario de la Real Academia la define de esa manera. Ahora bien, ¿a qué género literario pertenecen las profecías? El género de las profecías es el género apocalíptico. Es propio de los dos testamentos. Se caracteriza por utilizar la profecía, los símbolos y el lenguaje misterioso. También se conoce como literatura apocalíptica. La teología sistemática de Gruden nos enseña que este género literario es específico de las escrituras. También podemos entender, y vamos a ver más adelante, algunos métodos de interpretación, el correcto y el no correcto, cómo se ha estado interpretando las escrituras, los errores que se están causando en las iglesias, que se están enseñando con relación a los eventos del porvenir, por no utilizar las herramientas correctas a la hora de interpretar las escrituras. De aquí la importancia de la teología sistemática de Gruden, que nos insta a nosotros a poder calificar, en primer lugar, el género al que pertenecen la escatología, la profecía, que es un género apocalíptico. Es un género lleno de simbolismo, es un género lleno de un lenguaje figurado, es un género que muchos han determinado o han especificado como un género misterioso, un lenguaje misterioso, pero que nosotros sabemos por las escrituras que no es así. Según un artículo publicado por la página Tribuna de Periodistas en 2009, ellos establecen una diferencia entre predicción y profecía. Y cuando vi este artículo me resultó muy interesante para que podamos entender y colocar o fijar en nuestra mente a qué se refiere la Biblia cuando utiliza el término de profecía. En cuanto a la predicción, ellos dicen lo siguiente. Esta es una revista, no una página de una revista no cristiana, secular. Una página muy conocida, se llama Tribuna de los Periodistas, y este artículo fue presentado en 2009. Dice: predicción. El que predice basado en el conocimiento científico y aquel que hace conjeturas a partir de circunstancias presentes se fundamentan en hechos sólidos y su predicción puede llegar a cumplirse. Una cosa es que un científico, luego de haber agotado un tiempo de investigación, luego de haber agotado un tiempo de observación, este científico, por citar un tema en específico, puede decir: por el calentamiento global que está sufriendo el planeta, yo estimo que de aquí al 2050 no existe la posibilidad de la vida sobre el planeta Tierra. Este científico, a través de un sinnúmero de procesos de investigación, de observación, ¿sí?, ha llegado a la conclusión y se atreve ahora a predecir, se atreve ahora a presentar una proyección en donde él entiende que tendrá un cumplimiento conforme a lo que él ha predicho. Esto es muy diferente a lo que la Biblia enseña como profecía bíblica. En este caso, ellos, con un sentido de burla, abordan la profecía de la manera siguiente. En cambio, el profeta, que como privilegiado pretende poseer el don de conocer el futuro por alguna especie de revelación, solo se halla jugando a los acertijos y su tarea entra, escuche esto, de lleno en la categoría de la superstición, pseudociencia, como lo están los profetas, adivinos, astrólogos, pitonisas y todas estas ramas del saber o de las ciencias ocultas. Ellos han colocado el hecho de las profecías en este ambiente, en este conglomerado de prácticas que se hacen, que usted y yo sabemos que no tienen ningún tipo de veracidad. Ahora, ¿qué es lo que quiero enfatizar al presentar este artículo? Lo que quiero enfatizar es que cuando los hijos de Dios, cuando los profetas de Dios hablaron
No hablaron observando los acontecimientos que estaban a su alrededor, como pudiera ser un científico analizando en su laboratorio las pruebas, observando durante un tiempo determinado y luego hacer una proyección. Eso no es lo que la Biblia llama como profecía. Lo que la Biblia presenta como profecía a través, valga la redundancia, de los profetas de Dios, son hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, que no conocían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, ni mucho menos de lo que iba a acontecer, y que pudieron hablar o predecir acontecimientos miles de años después de su muerte. Y este es uno de los puntos neurálgicos, este es uno de los puntos de mayor preponderancia en donde todo el mundo tiene que entender que la Biblia es autoría de Dios. La Biblia no es autoría de hombre, la Biblia es autoría de Dios. Porque estos hombres no solamente escriben una misma historia, no solamente escriben desde escalones culturales distintos, no solamente escriben desde aspectos sociales diferentes, no solamente escriben desde condiciones sociales distintas, sino que también escriben orientándose al futuro, hacia acontecimientos que ellos no vivieron, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, y que han tenido fiel cumplimiento porque es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante la profecía? Ya te he explicado qué es la profecía. Ahora, ¿por qué es importante? Y antes de responder en su justa dimensión esta pregunta, yo quiero presentarte el siguiente comentario. Si eres capaz de escudriñar las semillas del tiempo y decir qué grano crecerá y cuál no, habla entonces conmigo. Esta frase, este pequeño párrafo, se encuentra en la obra Macbeth de aquel gran escritor William Shakespeare, inglés. Y este hombre, cuando escribe esta obra en el año 1526 y fue presentada en Londres con grandes expectativas, este hombre presentó dentro de esta obra este párrafo. Pero no solamente esto. Este hombre conocemos que es el autor de la obra literaria Hamlet, Otelo, La Tempestad, Noches de Reyes, entre muchas otras obras, incluyendo donde él aborda este tema, Macbeth, una de sus obras más conocidas. Sin embargo, al escuchar a este hombre narrar, hablar, abundar con relación a la importancia que tiene o al conocimiento que se requiere para saber qué grano puede vivir y qué grano puede morir, tenemos que entender en su justa dimensión que estamos frente a un hombre que, a pesar de su erudición literaria, era un ignorante con relación al aspecto de la profecía, con relación al aspecto de la escatología. Por supuesto que Shakespeare no tenía en mente lo provechoso que es el único tipo de profecía que importa. La verdad es la verdad, y es plenamente confiable, que es la profecía bíblica. ¿Por qué es importante el estudio de la profecía? Por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque es parte de la Biblia. En segundo lugar, porque una cuarta parte de la Biblia era profética cuando se escribió. Y en tercer lugar, porque todo lo profetizado en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá. Repito, ¿por qué es importante el estudio de las profecías? En primer lugar, porque es parte de la Biblia. En segundo lugar, porque una cuarta parte de la Biblia era profética cuando se escribió. Y en tercer lugar, porque todo lo profetizado en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá. Primer punto, es parte de las Escrituras. El apóstol Pablo, llegando a los últimos momentos de su vida y aún bajo la autoridad y guianza del Espíritu Santo, escribe su última carta, en este caso dirigida al joven Timoteo, y le dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero soslayar esta palabra, útil. En este contexto, habla de algo práctico, rentable o ventajoso. La palabra de Dios es útil. Todo el consejo de Dios es útil para enseñar,
para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 al 9, nos insta y nos desafía en el versículo 8 diciendo lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero enfatizar y quiero detenerme en la palabra todo. Todo el consejo de Dios debe ser estudiado, todo el consejo de Dios debe ser predicado, todo el consejo de Dios debe ser aplicado, todo el consejo de Dios debe ser vivido por aquel hombre y aquella mujer que se ha identificado con Cristo, con su obra y con su sangre. Es parte de la Biblia. En segundo lugar, porque una cuarta parte de la Biblia era profética cuando se escribió. No sé si sabes que en el Antiguo Testamento hay un total aproximado de 1527 pasajes bíblicos que hacen referencia a la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, 330 versículos se refieren directamente a la segunda venida de Cristo. El propio Señor Jesucristo se refiere a su regreso, o sea, a su segunda venida, 21 veces en las Escrituras e en los Evangelios. Estamos denotando la importancia que tiene el estudio de la profecía. Pero no solamente esto. De las 333 profecías relativas a Cristo, en su primera venida solo se cumplieron 109, dejando las restantes 224 para que se cumplan en su segunda venida. Cabe mencionar que al hablar de profecías cumplidas en torno al Señor Jesucristo, debemos considerar el libro de Mateo, pues es en este se encuentra el mayor cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con relación a la persona del Señor Jesucristo. En este sentido, de hecho, la Nueva Versión Internacional en su introducción al libro de Mateo dice lo siguiente: Mateo insiste mucho en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, al cual cita con mayor frecuencia que cualquier otro autor de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, pasemos al tercer punto. ¿Por qué es importante la profecía? Porque todo lo profetizado en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá. Mi hermano, mi hermana, usted tiene que defender este punto por encima de cualquier cosa. Hoy en día hay muchos métodos de profecía. Hoy en día tenemos a Nostradamus, hoy en día tenemos un niño en la India, hoy en día tenemos, murió una divina que tenían los ingleses, por lo cual ellos podían predecir o pensaban ellos y presentaban a esta señora como una gran profeta. Mis hermanos, la profecía que se ha cumplido y que se cumplirá es la profecía que está avalada, anclada, sustentada en la palabra de Dios. Ahora bien, algunos ejemplos. Recuerda que te dije que 109 profecías se cumplieron en torno a la persona del Señor Jesucristo. Solamente te voy a poner 3 ejemplos de aquellas profecías que se cumplieron en la venida, la primera venida del Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. En los versículos 22 al 23 encontramos: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Versículo 24, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Esto lo encontramos al estudiar, al leer el libro de Mateo. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto que este es el cumplimiento de una de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Este es el cumplimiento de la profecía hallada en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 7, versículo 14. Un segundo ejemplo, el lugar de nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 5 y 6. El texto demuestra que hasta el lugar de su nacimiento había sido ya anunciado.
Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ahora, este pasaje del capítulo 2, versículos 5 y 6 es el fiel cumplimiento de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mis hermanos, mis hermanas, amigos que nos acompañan en esta noche, todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido y lo que falta por cumplirse, no nos cabe la menor duda de que también se cumplirá. Un tercer ejemplo. Jesús es llevado a Egipto por sus padres. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueño diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Versículo 14. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio de los profetas, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 15. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de esto? Estos versículos podrían verse como el cumplimiento de la palabra de Dios expresada en el libro de Números capítulo 24, versículo 8. Y además en el libro de Oseas capítulo 11, versículo 1, cuando dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Siguiendo este patrón, usted va a ver cómo tanto el Antiguo Testamento es sustentado por el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es sustentado a través de los hechos proféticos en el Antiguo Testamento. Si hay un libro perfecto, es la Biblia. Si hay un libro que disfruta de una coherencia divina, es la Biblia. Si hay un libro cuyos acontecimientos futuros se han cumplido y se han de cumplir, es la Biblia, la palabra de Dios. Aquí solamente te he presentado 3 ejemplos del fiel cumplimiento de las Escrituras. Te mencioné en el segundo punto que 109 de las 333 profecías relativas a Cristo, 109 se cumplieron en su primera venida. De esas 109 solamente te he citado 3 acontecimientos que han tenido fiel cumplimiento según el libro de Mateo, que presenta a Cristo como el rey de los judíos. Quiero citar en esta oportunidad un comentario que hace el doctor Scofield, ese mismo, el escritor de la Biblia Scofield, una de las Biblias de estudio más usadas y más recomendadas. Scofield dice lo siguiente con relación a la importancia de la profecía y con relación al privilegio que tenemos nosotros, los que tenemos a Cristo, los que pertenecemos a la iglesia. En un comentario que él hace al libro La cuenta regresiva al Armagedón, Scofield en la página 15 dice lo siguiente. Leamos las páginas de las profecías bíblicas y vemos desfilar ante nosotros el magnífico panorama del futuro de las naciones. Nuestro Dios nos desvela lo que está haciendo en el momento aquí ahora. Y no solo esto, sino que también nos presenta el futuro a través de las profecías bíblicas, por medio de la palabra profética. Si hay un acontecimiento, si hay algo en lo que los cristianos de todos los tiempos deben de pensar, es en los acontecimientos futuros, porque ellos nos presentan a través de la guianza del Espíritu Santo, aquellos grandes hombres, ellos nos presentan nuestra patria celestial, nuestro destino final, y nos presenta que todo lo que Dios ha dicho desde el principio de los tiempos se ha cumplido y se cumplirá. Scofield nos presenta y nos insta a estudiar las profecías bíblicas y nos muestra la importancia que esta tiene para la vida del cristiano. Sin embargo, tenemos que detenernos aquí.
Hoy en día hay muchas personas que están predicando. Hoy en día hay muchas personas que están enseñando, pero hay muchas personas que han tergiversado lo que dice la palabra de Dios. Y eso se debe específicamente, eso se debe a dos grandes métodos de interpretación que se utilizan en la actualidad. Estos métodos que se están utilizando no comienzan ahora, sino que tienen su inicio hace muchos años atrás, cientos de años atrás. Dos grandes métodos de interpretación. Y esto es una de las respuestas a por qué tantos conceptos distintos con relación a los eventos del futuro. Uno de estos métodos de interpretación es el método alegórico, es la alegoría. Este método, esta palabra específicamente en el griego, alegorie, lo que quiere decir es específicamente, habla del lenguaje figurativo. Es una figura literaria o tema artístico que pretende presentar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos cotidianos. Uno de los grandes problemas que tiene el método alegórico es que el límite del método alegórico es la imaginación del expositor bíblico. El límite del método alegórico es la imaginación del expositor. El método alegórico es uno de los métodos que más daño le ha hecho al uso y a la aplicación de las interpretaciones de la profecía. El método alegórico es muy utilizado por las iglesias pentecostales, específicamente aquellas iglesias que no van a la Biblia para leer, para interpretar, para aplicar lo que la Biblia dice. Usted y yo tenemos que entender en esta noche que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. A través de la alegoría, las personas tienen la posibilidad de abarcar y de tergiversar y de forzar a que el escrito bíblico diga lo que ellos quieren que diga. A través del método alegórico, las personas tienen la capacidad de poder llevar un texto, sacarlo de su contexto y adecuarlo al entorno, al ambiente o a lo que sea provechoso para ellos. Hay muchas iglesias que están utilizando el método alegórico. Es un método en donde tú abres las escrituras y donde tú comienzas a alegorizar, comienzas a imaginarte cosas con relación partiendo de un texto bíblico. Sin embargo, esto no es lo correcto, esto no es lo apropiado. Ahora, ¿cuál es el método de interpretación correcto? Es el método de interpretar la Biblia de manera literal. Lo que se lee, lo que se reproduce al pie de la letra, completamente y con exactitud, esto es conocido como literal. El intérprete de la Biblia, el expositor de la Biblia, tiene que respetar la literalidad de las escrituras. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Es un método antiguo de interpretación que ha tenido un avivamiento actual con relación al método alegórico. La alegoría es el método de interpretar el texto literario que considera el sentido literal como un vehículo simplemente y no como la manera correcta de interpretar las escrituras. Con relación al método literal, en oposición directa al método alegórico de interpretar las escrituras específicamente de manera literal, o método gramático histórico, como también se conoce el método de la literalidad o método literal de interpretar las escrituras. El método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría a un uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en un sentido escrito, hablar o en cualquier otro aspecto que se requiera. Hoy en día, grandes dificultades, grandes escritores, hay mucha divergencia, hay muchos puntos de vista distintos con relación a la profecía bíblica.
Creo que estaba frisado, ¿eh? Ahora me escuchan mejor, ¿verdad? Bien. Gracias. Hoy en día hay muchos libros, hay muchas fuentes de investigación, hay muchos comentarios en las redes sociales, hay muchos videos en donde personas están poniendo fechas, en donde personas están ejemplificando los acontecimientos futuros basándose específicamente en métodos no literarios, sino en métodos alegóricos. La Iglesia de Cristo tiene que tener sumo cuidado a la hora de estudiar el tema de las profecías. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de tú y yo estudiar las profecías? A través del método de la literalidad de las escrituras. Método literario. Cuando utilizamos cualquier obra, cualquier libro de aspecto que tenga que ver con hermenéutica, como este que tengo en la mano y muchos otros más que usted pueda conocer, la hermenéutica es la regla en la teología de la interpretación correcta de las escrituras. Y dentro de un uso adecuado de la hermenéutica, usted va a encontrar el uso, el método, el método literal de interpretar las escrituras. En nuestras asambleas somos somos muy cuidadosos a la hora de decir algo con relación a un texto bíblico. Tenemos que tomar en consideración el aspecto teológico, tenemos que tomar en consideración, perdón, el contexto histórico, el lenguaje, a quién va dirigido, ¿sí? Tenemos que tomar en consideración también cuál era el evento que estaba dándose en ese momento. Y a través de la interpretación o a través de la hermenéutica, nosotros podemos tener un panorama exacto, adecuado, de lo que el texto bíblico quiere decir, y luego ese texto bíblico interpretado y aplicado es de edificación entonces para la iglesia. Quiero compartir con ustedes, ya estoy terminando porque el tiempo ha avanzado bastante. Quiero compartir con ustedes el libro Eventos del Porvenir, en su capítulo 2, página 13. Hay un comentario sumamente importante con relación a esto que he mencionado. Y quisiera compartirlo con ustedes. La escatología bíblica es la viga de corona de la teología sistemática. No solo es el clímax, término y consumación del estudio teológico, sino que la presentación de la escatología lo que quiere decir es evento futuro, en su palabra más llana. Dice el autor, uno de los autores, el doctor Pentecost, en este capítulo 2 específicamente, dice que la escatología básica no solamente es la viga, no solamente es la corona del estudio sistemático de una buena teología, sino que todo estudiante de la Biblia, todo estudiante que haga una exégesis adecuada, correcta, que haga un estudio adecuado de la interpretación bíblica, entonces podrá obtener lo que el Espíritu Santo de Dios ha querido decir a través de los tiempos, que está plasmado en la Biblia, el consejo, la palabra de Dios. Este es uno de los acontecimientos, es uno de los acontecimientos que nosotros más vamos a poder disfrutar, la profecía bíblica. Hoy solamente te estoy introduciendo el tema. Hoy solamente quiero denotarte, quiero incentivarte, quiero mostrarte qué tiene que ver, por qué es importante el tema de la profecía bíblica. Solamente quiero presentarte que nosotros como cristianos debemos conocer, debemos diferenciar los tiempos. Hoy en día hay muchas personas en las iglesias asustadas, como si no estuvieran esperando la venida del Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que están creyendo ante cualquier mensaje de las redes sociales. Hoy en día hay muchas personas que no tienen la más mínima idea de lo que están enseñando y están subiendo video a las redes sociales hablando de los últimos tiempos. Sin embargo, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos todas las bases para poder presentar una defensa, para poder presentar un estudio correcto, adecuado con relación a la parte escatológica de las escrituras.
Quisiera terminar con lo que dice el doctor Reilly en el libro La cuenta regresiva al Almagedón, en este párrafo específicamente. No lo voy a leer todo, pero sí quisiera que prestaran mucha atención a lo que él dice aquí. El interés por el futuro ha cautivado la mente de las personas durante siglos. Los profetas del Antiguo Testamento inquirieron diligentemente acerca del Mesías que había de venir. Justo antes de la ascensión de nuestro Señor, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Los creyentes tesalonicenses querían saber qué les pasaría a sus seres queridos que murieran antes de la venida del Señor. Los corintios estaban confusos en relación con determinadas facetas de la resurrección. Dice el doctor Reilly: he vivido lo bastante para ver cómo fluctúa en gran manera el interés y la curiosidad por el futuro. Cuando las cosas van bien, las comodidades y placeres de la vida en este mundo relegan la profecía a las sombras. ¿Por qué pensar en un mundo venidero cuando el presente es tan agradable? Sin embargo, cuando estallan guerras, sobre todo en el Medio Oriente, las personas quieren saber la importancia que puede tener estas y si presagian o no el fin de los tiempos. La Iglesia de Cristo, los cristianos de todos los tiempos, no nos hemos interesado en estudiar las profecías bíblicas. Recuerda lo que te he dicho: una cuarta parte de lo que se escribió en la Biblia era profético a la hora de haberlo escrito. Un porcentaje tan alto no podemos ignorarlo. Nosotros, como fieles seguidores apegados al conocimiento de la Biblia, tenemos que defender lo que la Biblia dice, pero para poder hacerlo tenemos que conocerlo. Alguien dijo en una ocasión: el peor error de un vendedor es no conocer lo que vende. Un gran filósofo del siglo XVII dijo: nadie nace siendo médico ni abogado, nadie nace siendo ingeniero ni doctor, nadie nace siendo cristiano. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, de nosotros depende en quién nos convertimos. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido profesar su evangelio, hemos decidido presentar su evangelio como la única verdad absoluta que existe. Hemos decidido presentar a Cristo como el único camino, el único método para salvación para la humanidad. ¿Por qué no decidimos escudriñar las Escrituras, conocer los aspectos escatológicos, proféticos, para poder entender los tiempos que nos han tocado vivir y poder afianzar nuestra vida en santidad, en fidelidad? Porque si estudiamos la escatología bíblica, si estudiamos la profecía bíblica, nos vamos a dar cuenta y vamos a concluir que la venida de Cristo está cerca, y esto va a despertar en nosotros un mover hacia la santidad. Esto va a despertar en nosotros un mover hacia la fidelidad. Esto va a procurar en nosotros un temor genuino hacia la persona de Dios, hacia su palabra y hacia sus estatutos. Nos encontraremos diligentes, cuidadosos a la hora de vivir el día a día, porque al estudiar y al conocer los aspectos teológicos, en específico los aspectos escatológicos y proféticos, vamos a concluir que la venida de Cristo no tiene una fecha. No tiene una fecha que usted pueda presentar, ni tiene una fecha que yo pueda presentar. Los mayas se equivocaron en el 2012. Nostradamus se equivocó en el 2016. Y todos los que han querido poner una fecha para los acontecimientos futuros se han equivocado. Solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la que se ha cumplido y se cumplirá, porque es palabra de Dios. Y al conocer los acontecimientos proféticos, escatológicos, nuestra vida será afianzada. Tendremos más ánimo para predicar el evangelio, porque vamos a concluir que la venida de Cristo está cerca y Él viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arruga. Mis hermanos, el tiempo se me ha ido. El tiempo se me ha ido. Hoy simplemente he querido introducir el tema
denotando la importancia que tiene, que es la profecía. ¿Por qué es importante la profecía? Y en tercer lugar, todo lo que se ha escrito en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá. El próximo viernes estaremos viendo entonces, en la voluntad del Señor, algunas corrientes teológicas con relación a con relación a el periodo atribulacionismo, pretribulacionismo, posttribulacionismo. Estaremos viendo esto el próximo viernes, así que no se lo pierda. Espero que haya notado, perdóneme que iba un poquito rápido, pero el tiempo apremiaba y quería cumplir lo más exacto posible con el tiempo. Creo que me pasé con un minuto, así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es probable que usted no haya fijado todo lo que yo he dicho. Es probable que se le haya olvidado y al desconectarse ahorita no recuerde todo lo que he dicho. Pero recuerde esto: todo lo que se ha escrito en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá porque es palabra de Dios. Y usted y yo debemos de conocerlo porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Que así sea y que el Señor nos bendiga.